Ya, o sea, si alguien tiene alguna duda, igual lo revisamos su examen. La aclaración que habría que hacer es la siguiente, ¿no? Fíjense aquí, lo voy a hacer con otro color. Aquí estamos identificando, ¿no es cierto? Los que tienen en la X son inasistentes, ¿ya? O sea, eso no asistieron al examen. Pero fíjense, aquí hay una casilla en blanco, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos Calderón José, respondió las dos primeras preguntas, lastimosamente incorrectamente, pero la última, ¿no es cierto?, no la respondió. Entonces, esa, yo estoy suponiendo que hubo una falla técnica, ya sea de su equipo, no sé, pues de Intel Viva o del servidor de Wi-Fi que tenga, o incluso de la plataforma, ¿no es cierto? Puede ser, pero eso estoy considerando como falla técnica. Eso va a ser, esa nota va a ser respuesta de acuerdo a reglamento, ¿ya? Entonces, eso todavía está pendiente, ¿no? Por ejemplo, hasta aquí tenemos solamente de Calderón José. Vamos a identificar de los siguientes, a ver. Podemos controlar el micrófono, por favor. Seguimos a ver hasta Calderón. Hasta Calderón quedamos, ¿no? Calderón. Después de Calderón no hay más nadie, ¿no? No, perdón. ¿Quién era? ¿Qué pasó? No era Calderón, ¿no? Ah, no, José, perdón, José. José, bueno, José es el apellido, ¿no? José Calderón. José Héctor en realidad, ¿no? Ahí habíamos quedado, Ah, ¿no? no. Podemos controlar el micrófono, jóvenes, por favor. Sí, No puedo estar desactivando el audio cada momento, por favor, si controlamos ya. Y si alguien tiene alguna pregunta, abra el micrófono, me interrumpe en cualquier momento, ¿ya? Muy bien, seguimos identificando. Fíjense, aquí también tenemos, ¿no es cierto? También aparece todavía aquí José Calderón, ¿no? Esto se va a reponer, jóvenes, ¿no? Esto es, estamos suponiendo que es una falla técnica, que hay muchas probabilidades, ¿no? Salvo que alguien me diga yo no lo respondí porque no la sabía la respuesta, ¿no? Aquí lo mismo, fíjense, el Ligerón tiene una correcta, la otra es incorrecta y la otra está pendiente, ¿no? ¿Quién más? No hay más. Y aquí, coma, Mariela, fíjense aquí, Mariela tiene las tres respuestas, se lo abrió el examen, ¿no es cierto? Pero no pudo responder. Estoy suponiendo que hubo problemas técnicos, ¿no es cierto? Entonces, esas notas, las que estoy marcando, las que están en la referencia de arriba, lo que pasa es que no tienen color, pero están en espacio en blanco, van a ser respuestas de acuerdo a reglamento, ¿no? No se preocupen de eso. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que hubo una falla técnica, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver quién más. ¿Quién más? No sé si hay alguien más abajo. No, no hay más nadie, ¿no? Como Mariela es la última, ¿no? Ellos son los que están en el espacio en blanco y los que marqué son las notas que se van a reponer de acuerdo al reglamento. Y como dice aquí, ¿no? El que está en espacio en blanco, estamos suponiendo aquí, ¿no es cierto?, que hubo una falla técnica, ¿no? Lo que está en X es inasistente, ¿no? No directamente no asiste. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta y ahora podríamos pasar a la revisión de los exámenes. ¿Alguien quiere ver los exámenes? A mí me gustaría ver el mío, ingeniero, por Muy favor. bien, su apellido, por favor. Luisa, Muy bien, ahora sí vamos. Muy bien, entonces dejamos de compartir. Compartimos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Yo lo había abierto. Ahí está directamente. Está la evaluación teórica número 2, ¿no? Esto solamente para eso. Entonces vamos a ver. Luisaga, LN, aquí está, ¿no? Luisaga, aquí está muy bien, lo vemos Luisaga. Lo vamos a sacar. Listo. Muy bien. A ver, lo vamos a revisar todo el examen, ¿no?
La primera pregunta dice, fíjense, la generación de ondas electromagnéticas en un dipolo eléctrico se basa en la ley de Kirchhoff, nada que ver, Ohm, nada que ver, Tesla, nada que ver, ¿no es cierto? Es eso. En todo caso, la generación de ondas electromagnéticas en el dipolo se basa en la ley de Faraday y la ley de Ampère, ¿no? También podríamos decir incluso la ley de Coulomb, ¿no? Porque ahí se establece el campo eléctrico, pero ninguna de estas otras está correcto. Fíjense, justamente aquí también dice, ¿no? Para corroborar, digamos, ¿no? ¿Cuál era la respuesta correcta? Fíjense, la respuesta correcta era ninguna de las opciones, ¿no? Porque ninguna, digamos, ninguna de estas leyes, ¿no es cierto?, interviene en la generación de ondas electromagnéticas. Eso está correcto. Muy bien. Continuamos. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, lo leemos. ¿Qué dice? Esta pregunta dice, ¿no es cierto?, la impedancia de un medio en el que se propaga la onda electromagnética depende de. A ver, lo voy a poner aquí porque como aquí hay un error, pero lo voy a escribir, ¿no? Lo voy a escribir. La impedancia depende de ti. La impedancia depende exclusivamente de las características electromagnéticas del medio en el que se propaga la onda electromagnética. De eso depende, ¿no? Ahora, tal vez la confusión es aquí, entonces, no, o sea, en realidad depende, ¿no es cierto? Lo voy a hacer a ver. En realidad depende solamente de las características electromagnéticas del medio en el que se está propagando. ¿Y qué es eso? La permeabilidad y la permitividad. Obviamente, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, esta no es el campo eléctrico. Ahorita lo vamos a explicar porque aquí parece que hubo la confusión. El periodo no es, el número de onda no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto? Es ninguna de las opciones como aparece aquí en la respuesta correcta. Ahora vamos a ir a la explicación. Lo que pasa, me parece aquí la confusión es la siguiente. Que esta relación, o sea, la impedancia, también, ¿no es cierto?, se puede escribir como la relación entre el campo eléctrico sobre el campo magnético representado por la fuerza magnética, ¿no es cierto? Es más, si quieren analizamos sus unidades, ¿no es cierto? Esto es voltio sobre metro, ¿no es cierto? Y esto es amper sobre metro, ¿no es cierto? Entonces, metro por metro, como está uno en el numerador y otro en el denominador, esto va a quedar en qué? En voltio sobre amper, ¿no es cierto? Esto es totalmente correcto. ¿Y esto qué es? Según la ley de Ohm, ¿esto qué es? Ohm. Estos son los ohmios, ¿no? Bueno, más o menos me sale, ¿no? Eso es. Ahora, entonces, no depende del campo eléctrico ni del campo magnético. Cuando uno incrementa, el otro también incrementa. Y cuando uno disminuye, el otro también disminuye. Si no, fíjense, aquí está la explicación. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de ondas electromagnéticas, estamos hablando de campos eléctricos y magnéticos variables, ¿no? Por ejemplo, así. Si dependería del campo eléctrico y del campo magnético, por ejemplo, en este caso lo consideró Luis Saga como el campo magnético, estuviera variando la impedancia permanentemente. Y eso
no es verdad, porque la impedancia depende del medio en el que se propagan, ¿no es cierto?, las ondas electromagnéticas. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, en la graficación también esto viene así, ¿no? A ver cómo lo voy a graficar esto. Bueno, algo así viene, ¿no? Así. Esto sería también, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿no? Entonces, está variando permanentemente. Eso significaría que estuviera variando la impedancia. Lo que pasa, con esto concluyo, cuando el uno incrementa, el otro también incrementa, pero la relación se mantiene constante. Cuando el uno disminuye, porque esto hay que recordar que está variando permanentemente, ¿no?, el otro también disminuye. De manera que la relación entre, fíjense, por eso es que, ¿no es cierto?, las ecuaciones incluso tienen la misma función senoidal y el mismo argumento, ¿no es cierto? Entonces, no dependen, ¿no es cierto?, de el campo eléctrico ni el campo magnético, porque eso está variando permanentemente. Dependen exclusivamente de la permitividad y permeabilidad. Entonces, esta era la respuesta correcta. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta. Tal vez la explicación más clara es la siguiente, ¿no? Fíjense, si dependería del campo eléctrico y magnético, como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Y así lo expresan, pues porque estamos hablando, si hablamos de campo eléctrico y campo magnético como una onda electromagnética, estamos hablando de campos variables, ¿no es cierto? Porque ellos son los que generan una onda electromagnética. Si estos son variables, entonces estarían variando, están variando, ¿no es cierto? Permanentemente está variando tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Está en cada instante de tiempo están variando. Eso significaría que la impedancia estaría variando, y eso no es verdad, porque la impedancia es una característica del medio en el que se propaga la onda electromagnética. ¿Quiénes son los que definen esa característica? La permitividad y la permeabilidad. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Gracias. Muy bien, y vamos a terminar de corregir entonces el examen de Jasmine. Entonces, ¿qué dice la última pregunta? La última pregunta dice, una onda electromagnética se propaga de izquierda a derecha, o sea, en el sentido positivo de las X, ¿no? Porque hablar de izquierda a derecha de forma espacial es relativo. ¿Qué es nuestra referencia? Nuestra referencia es, ¿no es cierto?, el sentido positivo de las X. Con eso está claro. Dice, una onda electromagnética se propaga de izquierda a derecha cuando sus ecuaciones son, y pone las ecuaciones, ¿no? Fíjense, cuando es a la izquierda, antes de seleccionar la pregunta, podemos acordarnos de la primera ecuación, ¿no es cierto? Cuando incluso la genérica. Cuando es negativo el argumento de la función seno, se desplaza hacia la derecha, ¿no? En este caso, como intervienen dos ecuaciones, ¿no es cierto?, porque es una del campo eléctrico y la del campo magnético, además deben cumplir que ambos campos deben tener el mismo signo, porque si no, ya se estaría propagando en sentido contrario. Veamos cuáles son. Primero identifiquemos, a ver, cuáles pueden ser las posibles. Esta es posible, ¿no? Porque fíjense, esa es posible. Las otras no, lo voy a ir desechando. Estas no, esta no, ¿por qué? Porque tiene, fíjense, tiene positivo aquí, ¿no es cierto? Eso no es posible. Esta tampoco, porque este tiene el argumento positivo. Ahora, esta es posible, fíjense, esta es posible porque tiene el argumento negativo, pero hay que verificar el signo. Fíjense, ahora, ¿dónde está el problema aquí? El problema está en lo siguiente, que uno de los campos tiene un signo negativo y el otro, obviamente, al no tener un signo, pero esto es como positivo, ¿no es cierto? Entonces, están con signos cambiados. Por lo tanto, esta tampoco es, pues, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la regla? Esto, si no, no cumpliría la regla de la mano derecha. Esta se está propagando en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta es ninguna de las opciones y obviamente, ¿no es cierto?, Luisaga, Yasmín lo respondió correctamente. Ninguna de las opciones. ¿Está bien?
Ahí también Sencillo, hubo era un poco de identificar nada confusión más, y ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? si en alguno de esos que señaló hubiera tenido estos signos negativos, ¿cómo hubiera estado? ¿Teníamos que elegir esa Inge o no? Claro, por ejemplo, yo voy a suponer, ¿no es cierto? Voy a suponer, a ver, con otro color lo voy a hacer, con este naranja lo voy a hacer. Fíjense, por ejemplo, voy a considerar esta ecuación, la segunda. Fíjense si la segunda haya tenido, esto haya sido menos, o sea, menos h, esta haya sido la correcta. Esta haya sido la correcta. ¿Por qué? Porque tienen el signo negativo, ¿no es cierto? Eso es lo que da matemáticamente la orientación hacia la derecha, pero no es suficiente eso en estas ecuaciones, porque aquí tiene que cumplir la regla de la mano derecha. Como ahora tienen, ya no es cierto, estoy modificando la ecuación, como ahora ya tienen, fíjense, ambos tienen, ¿no es cierto?, el mismo signo, la respuesta correcta sería esta, ¿no? Repito, lo que estoy marcando con naranja, ¿no? Estoy suponiendo que el campo magnético también era negativo. O sea, tienen el mismo signo. No tienen que ser solamente positivos. Pueden ser también negativos, pero ambos tienen que tener el mismo signo. Y además, obviamente, la condición matemática es que, como está en el círculo verde, es que el argumento sea negativo, ¿no? De la función seno. En ese caso ya esta se está desplazando en el sentido positivo de las X. Así se está desplazando, ¿no? Y esto sería las X, ¿no? X positivo. Más X, digamos. Eso es. Esa hubiese sido, ¿no? Pero repito, si es que la función del campo magnético también hubiese tenido el signo negativo. Entonces, ambos tienen el mismo signo, perfecto. Eso nos garantiza la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Que es la segunda característica de las ondas electromagnéticas, la transversabilidad, ¿no es cierto? Que sea transversal. Y además, matemáticamente, en el argumento, cuando es negativo, eso nos garantiza de que se está propagando en el sentido positivo de las X. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Entonces, o Ingeniero, sea, sí. perdón que lo interrumpa. En el caso de que haya sido de derecha a izquierda, el inciso de si estuvieran los signos intercambiados estaría de todas formas bien. Analicémoslo, ¿ya? Ahora, ¿qué dice su compañera, digamos, no? Entonces, le vamos a poner aquí, lo vamos a cambiar, ¿ya? Esto lo vamos a tachar. Bien, o sea, esto lo vamos a cambiar. Entonces, ahora, la propuesta es, ¿no es cierto? Dice, se propaga, ahora va a ser de derecha, ¿no es cierto? A izquierda, ¿no? Esa es su propuesta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la propuesta, ¿no? Eso es lo que queremos analizar, ¿está bien? Sí, ingeniero. Ya, ahora, obviamente, fíjense, esto también tengo que tacharlo, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de derecha a izquierda, ahora esto ya es menos X, ¿no? Cuando hablamos, esto significa el sentido negativo de las X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Así es, porque normalmente nosotros el sentido positivo de las X lo ponemos a la derecha, ¿no es cierto? Solamente la red. Muy bien, ahora sí identifiquemos. Ahora sí identifiquemos cuál es. Sería la D. Sí, exactamente. Exacta. A ver, vamos a ir desechando, ¿ya? Fíjense, primero, lo que vamos a desechar es esta. ¿Por qué? Porque tiene el argumento, ¿no es cierto? Tiene el argumento de la función seno negativo. Esa no es. Ahora lo analicemos la primera. Fíjense, analicémoslo. Obviamente tiene, ¿no es cierto?, positivo y positivo. Estas dos son las probables, ¿no es cierto? Estas dos son las probables. Ahora analicemos la primera. La primera, fíjense, no es posible porque ambos tienen el mismo signo. Ahora es al revés, pues.
Anteriormente tenían que tener el mismo signo, ¿no es cierto? Ahora, para que se desplace hacia la izquierda, una tiene que ser de un signo y la otra del otro. Como estos tienen, ambos tienen el mismo signo, no es tampoco la opción A. La opción D, veamos. Ahora sí, lo vamos a identificar, a ver, con otro color. Fíjense, perdón. Ahora sí, este tiene un signo y este otro, obviamente, al no tener, digamos, signo, pero eso significa positivo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta correcta, en caso de que cambiaría el enunciado así, ¿no? Sería la respuesta D. Y obviamente esta tampoco sería válida, ¿no? Porque ya estamos eligiendo una de las opciones. Eso es, ¿no? Cuando se desplaza hacia de derecha a izquierda en el sentido negativo de las X, el signo del argumento de las funciones tiene que ser positivo y el signo de los campos tiene que ser contrario, ¿no? O sea, que uno tener uno positivo y el otro negativo. Cualquiera. Eso nos garantiza de que se cumple la regla de la mano derecha. Muy bien, no sé si hay algo más. En el tema de los signos en esta fórmula, no cambiaría en nada si fuera coseno, no se mantendría exactamente igual. Si la función fuese coseno, Sí, es lo mismo. La función seno es lo mismo que la función coseno, ¿no es cierto? Lo único que tiene un desfasaje, nada más. ¿No es cierto? Es la misma función. Si esta es la función seno, ¿no es cierto? La función coseno, ¿cuál es? Es esta la función coseno, ¿no? Si esa Solo es hay un la... desfase, ya lo había explicado en la anterior clase. Menos 90 o más 90 está desfasado, creo. Claro, lo voy a dibujar así rápidamente. Fíjese, esto es, ¿no? La función coseno. Pero es la misma función, solamente hay un desfasamiento nada más, ¿no? Y eso obviamente ya está en la misma ecuación, o sea que, repito, ¿no? Desde el punto de vista funcional, análisis, incluso la misma forma, el seno es lo mismo que el coseno. Obviamente solamente su desfasaje nada más, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis es exactamente lo mismo. ¿Algo más? Muy bien. No sé si alguien más quiere ver los exámenes. Yo, ingeniero. Durán, ¿no? Sí, Durán. Muy bien. Aquí está Durán. A ver. A ver, vamos a leer, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta? Dice, la velocidad de una onda electromagnética es mayor cuando... Fíjense, primero hay que preguntarnos, ¿de qué depende la velocidad? La velocidad es muy similar, ¿no?, al análisis del que hicimos de la impedancia. La velocidad depende exclusivamente de las características electromagnéticas del medio en el que se propaga. Esto significa permitividad y permeabilidad. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Esto lo vamos a hacer con otro color. Entonces, ahora veamos qué parámetros aquí hay. La frecuencia, nada que ver. Esto lo desechamos directamente, ¿no? El campo eléctrico, tampoco, nada que ver. Aquí está la permeabilidad, porque es uno de los parámetros de los cuales depende. ¿Qué dice aquí? Dice la velocidad se incrementa cuando disminuye la permeabilidad, ¿no? Entonces, esto cuando disminuye, es obvio que la velocidad va a aumentar o va a ser mayor. Entonces, la respuesta correcta es cuando disminuye la permeabilidad. Obviamente, como ya estamos eligiendo una opción, esto ninguna de las opciones tampoco es válida, ¿no? Y eso es lo que está marcado aquí. La respuesta es cuando disminuye la permeabilidad. Aquí está.
Esa es la pregunta número 1. ¿Ya? Entonces, obviamente está errónea, ¿no? Porque usted marcó la de la frecuencia, no depende de la frecuencia de la velocidad, absolutamente. Solamente, como está aquí, de las características electromagnéticas, ni siquiera depende del campo eléctrico, magnético, ni de la potencia, nada, ¿no? De las características del medio, o sea, del aire, del agua, del vidrio, de la fibra óptica o de donde se esté propagando la onda electromagnética, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora seguimos. Esto ya lo analizamos, pues, ¿no? A ver, si quiere lo analizamos de nuevo, pero esto es muy similar a la pregunta, ¿no? Que el examen que corregimos hace rato. Dice, la impedancia del medio en el que se propaga la onda electromagnética es menor cuando, rápidamente lo hacemos también, ¿no? ¿Qué es la impedancia? Ya lo analizamos. La impedancia también depende, igual que la velocidad, exclusivamente, ¿no es cierto?, perdón, esto es así, permeabilidad sobre permitividad. De eso depende. A ver, entonces vamos desechando las opciones, ¿no? La frecuencia, nada que ver, ¿no es cierto? El campo eléctrico, nada que ver. Hay una relación, pero eso no tiene dependencia, ¿no? Ya lo analizamos la anterior. Ahora sí, la permitividad, sí, pero vamos a ver si aumenta o disminuye. ¿Qué tenemos que analizar aquí? Aquí estamos diciendo que cuando disminuye la permitividad, entonces, a ver, disminuimos la permitividad, ¿no? ¿Y qué va a pasar si disminuimos el valor en el denominador? Esto se aumenta, ¿no? Disminuye la permitividad, esto se incrementa, ¿no? Sí, Aquí hay un error, pero usted no lo... Si hubiese contestado ninguna de las opciones, era válido, ¿no? Tiene razón, aquí hay un error. En realidad, esto debería ser, se entiende, ¿no? Esto no es válido. Hay un error aquí en la respuesta, ¿no? A ver, o lo leemos. La impedancia del medio es menor cuando la permitividad. No, pues la impedancia va a ser mayor, ¿no es cierto? Sí. Aquí la respuesta correcta es esta. Pero yo no le puedo valorar a usted. Si usted haya puesto aquí ninguna de las opciones, obviamente su nota cambiaba, ¿no? Esta es la respuesta correcta. Ninguna de las si la opciones. permeabilidad hubiera sido, si hubiera dicho disminuye la permeabilidad, entonces disminuye la Ahí impedancia, sí, ¿no, mija? ahí sí, exactamente. Si hubiese dicho disminuye la permeabilidad, ahí sí, porque disminuye la permeabilidad es directamente proporcional a la impedancia. Ahí sí. Si era permeabilidad, ahí sí era la respuesta correcta, era la D, ¿no? Pero en este caso es ninguna de las opciones. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien contestó de esta forma, me lo dice y lo revisamos su examen y puede calificar en vez de, bueno, no sé, de alguna nota, capaz que califique como correcta, ¿no? Esa es, ¿no? Esto yo lo voy a corregir, esto está mal, ¿no? La respuesta correcta es ninguna de las opciones, ninguna opción. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Muy bien, continuamos entonces, ¿ya? Esto lo voy a corregir, ¿ya? Después lo corrijo. Entonces, continuamos. Dice la impedancia de un medio en el que se propaga la onda depende de... esto está correcto, ¿no? Fíjense, hay varias preguntas sobre el mismo tema, pero con respuestas diferentes. No depende del campo magnético, pero tampoco del periodo, tampoco del número de onda. La respuesta correcta es ninguna de las opciones y obviamente eso es lo que marcó usted, ¿no? Y eso es lo correcto. Y por eso está bien
y su calificación es de 1/3, pues, de la nota, ¿no? 33 o 34, eso al azar lo toma, ¿no? Porque dos valen 33 y una 34 para que complete los 100. Y eso es lo que tiene aquí, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o lo revisamos otro examen. Eso es lo que esa calificación tiene de esta pregunta. ¿Alguien más que quiera ver los exámenes? Buen día. Jiménez, ¿no? Ah, perdón. Yo escuché su segundo apellido, tu tarea. Aquí está. Muy bien. Vemos. A ver, vamos a ver la primera pregunta que dice: la velocidad de una onda electromagnética es mayor cuando, lo mismo, pues, ¿no? Fíjense, velocidad igual a 1 sobre raíz de permeabilidad por permitividad, ¿no? Entonces, a ver, vamos desechando. El campo eléctrico, nada que ver, ¿no? La frecuencia, nada que ver. Esta es la posibilidad. Entonces, analicémoslo. Cuando disminuye la permeabilidad, ¿cierto? Cuando disminuye la permeabilidad, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a aumentar la velocidad. Ya está, pues es mayor, dice, cuando disminuye. Entonces, la respuesta correcta es C, ¿no? Y obviamente al tomar una opción, ninguna de las opciones también ya no se considera, ¿no? Entonces, como dice aquí, la respuesta correcta es cuando disminuye la permeabilidad. ¿Está bien? Entonces usted lo marcó la A y no correspondía, ¿no? Seguimos. Dice la impedancia de un medio en el que se propaga. Aquí, jóvenes, esto yo lo noté cuando lo corregí, ¿no es cierto? Aquí se produjo un error. Lo que pasa es que cuando yo confeccioné esta evaluación, yo lo edité en, no sé si es en Word o Excel. Entonces, aquí, por ejemplo, en realidad, aquí, esto es epsilon. ¿Ya? Y cuando lo importé, digamos, ya a la plataforma, o sea, parece que no lo reconoce el alfabeto griego. Pero, de todas maneras, fíjense, aquí está la unidad de forma correcta, ¿no? Faradio sobre metro. Entonces, esa era la respuesta, ¿no? No es que esto lo pone ya la plataforma, ¿no? Esto también lo voy a solucionar, no sé, de alguna forma, ¿ya? Si habrá en el editor de la plataforma Epsilon, pero esta era la respuesta correcta, ¿no? Porque nuevamente, fíjense, estamos hablando de la impedancia, ¿no? Lo mismo, fíjense, ¿y qué es la impedancia? ¿De qué depende? La impedancia y la velocidad dependen exclusivamente, jóvenes, de las características electromagnéticas del medio en el que se propaga. Y esto que, en el medio en el que se propaga la onda electromagnética. Y esto que es permitividad y permeabilidad. Entonces vamos desechando. Campo eléctrico, nada que ver. Campo de la frecuencia, nada que ver. Entonces, esto, a ver, analicémoslo rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sería Ya depende, pues, directamente. Ya no dice si aumenta o disminuye. Entonces, esta, ¿no? Depende, solamente habla de la dependencia, no dice si aumenta o disminuye. Depende de eso directamente. Ahí está aquí el errorcito, pero obviamente en todo caso, ¿no? Si usted haya puesto ninguna de las opciones, tal vez yo le podría considerar, ¿no? Pero usted le puso el campo eléctrico y eso no es correcto. ¿Está bien? Tal vez por este error, ¿no? Si alguien le puso ninguna de las opciones, tal vez, pero de todas maneras estaba la unidad, ¿no? Si fuese así, por lo menos yo lo dejaría pendiente esa calificación, ¿no? Si alguien respondió así, si alguien le tocó a esta pregunta y respondió ninguna de las opciones, yo lo dejaría pendiente. El 0 lo sacaría, que es lo que lo corrigió la plataforma, por algo pendiente que lo tendríamos que reponer la nota, ¿no? Tampoco le tendría que poner bien porque fíjense, aquí está la unidad, ¿no? Pero le dejaríamos pendiente la nota, ¿ya? Y por último, ya la última
La última pregunta dice, la unidad de la potencia media de una onda electromagnética, ¿cómo se define la potencia media? ¿No es cierto? Es campo eléctrico por el campo magnético sobre 2, ¿no? Esa es la potencia media. Entonces, es vatio sobre metro, pues, ¿no? Sobre metro cuadrado, perdón, porque es amper. A ver, si quieren lo analizamos rápidamente. ¿Qué es la impedancia? Perdón, la potencia media es esto, no es impedancia. Potencia media, ¿no es cierto? Es igual al campo eléctrico máximo, así le voy a poner nada más, ya, el campo magnético máximo sobre 2, ¿no es cierto? El 2 es una constante. ¿Cuáles son sus unidades de esto? Esto es voltio sobre metro, ¿no es cierto? Y esto es amper sobre metro. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Voltio por amper, ¿qué es? Es vatio, ¿no? Bueno, así lo voy a poner, pero ese es el vatio, metro por metro, metro cuadrado. Entonces, la respuesta correcta directamente era esto, ¿no? Y obviamente en la respuesta también está, pues no, la respuesta correcta es vatio sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Y eso creo que lo contestó bien, ¿no? Ah, está bien, pues está bien, es vatio sobre metro cuadrado. Y obviamente esa su calificación es de 33 puntos, ¿no? Un tercio de... Muy bien, ¿alguien más quiere ver los exámenes? ¿Alguien más quiere ver los exámenes, jóvenes? Pinto, ingeniero. Pinto. Pinto Nils. Muy bien. Pinto Nils. Aquí está. Ah, no, perdón. Pinto. No es ese usted, ¿no? No, no, no. Aquí está, aquí está. Sí. El Pinto Osvaldo, que estaba viendo. Pinto Nils. Muy bien. A ver, entonces aquí lo corregimos rápidamente. La velocidad de una onda electromagnética es mayor cuando la respuesta es, ya lo analizamos, ¿no? Directamente es esta. Cuando disminuye la permeabilidad, pues no, porque está en el denominador. Disminuye un término en el denominador y aumenta, ¿no es cierto? En este caso, la velocidad. Y esto no corresponde, ¿no? No depende de la frecuencia, no depende del campo eléctrico, entonces, de la permeabilidad. Y la relación es correcta, ¿no? Porque la permeabilidad y la permitividad están en el denominador, ¿no? Porque la velocidad es 1 sobre raíz de permitividad por permeabilidad. Entonces, si disminuye esto es lo que está pasando, ¿no? Fíjense, está disminuyendo la permeabilidad y entonces la velocidad, ¿qué va a ser? Mayor, va a aumentar, pues, ¿no es cierto? Entonces, porque están inversamente proporcionados. Entonces usted marcó la A, no corresponde, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver qué dice esta pregunta. La generación de ondas electromagnéticas en un dipolo eléctrico se basa en la ley de, obviamente, fíjense, vamos a ir desechando. Tesla nada que ver, Ohm nada que ver, Kirchhoff nada que ver. Repito, ¿cuáles son? Primero es la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Para establecer el campo eléctrico entre dos cargas en el espacio y además para la relación entre el campo eléctrico y magnético a través de la ley de Faraday y la ley de Ampere. O sea, aquí no interviene absolutamente nada de ninguna de esas leyes. Por lo tanto, usted marcó la respuesta correcta. Ninguna de las opciones, como también lo dice aquí, ¿no? La respuesta correcta es ninguna de las opciones. Y eso obviamente está bien, está bien, ¿no es cierto? Y debe tener un tercio de la calificación, ¿no? 34 puntos. Esto lo toma al azar, ¿no? Una lo toma 34 y las otras 33 al azar. A veces la 1, a veces la 2, la 3, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la última pregunta. Dice, una onda electromagnética es transversal, ¿por qué? ¿Por qué es? Porque el campo eléctrico y magnético son
perpendiculares a la dirección de propagación. Recuerden, esta es la regla de la mano derecha, ¿no? Campo eléctrico, campo magnético y dirección de propagación. Así es, ¿no es cierto? Este es el de arriba, incluso le podemos poner aquí, esta es la regla de la mano derecha. Este es el pulgar, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Pulgar. Pulgar es el campo eléctrico, ¿no? Este es el medio. Este es el campo magnético. Y esto es el índice. Y este nos da la dirección de propagación, pues, ¿no? Así le voy a poner. Este nos da la dirección de propagación. El sentido y dirección de propagación. Y fíjense, y esta triple perpendicularidad justamente es, ¿no es cierto? Lo voy a hacer notar con otro color. Fíjense, el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación y el campo magnético también. Eso es lo que nos permite la transversabilidad. O sea, debido a eso es que es transversal, ¿no? Esto es, ahí está. Bueno, ahí se pone un puntito, ¿no? Para poner de que, o sea, representar de que el ángulo es recto, no se puede, son perpendiculares. Esa era la respuesta correcta, ¿ya? Aquí también está, ¿no? La respuesta correcta es que el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. Nosotros no correspondían. Usted lo puso, el campo eléctrico magnético son paralelos. No, no, no. Son perpendiculares. Muy bien. Entonces, continuamos. Y no hay más, pues, ¿no? Solamente la segunda tiene como correcta. ¿Alguien más quiere ver los exámenes? Yo, dinero, Flores. ¿Quién? Flores, Cerrudo. Flores. Muy bien. Flores, Cerrudo. Juan. Muy bien. Flores, Juan. Ahí está. Entonces veamos a ver qué dice la pregunta, ¿no? Como resultado del vector de Poynting podemos determinar la dirección. No, la dirección del campo eléctrico, no, eso ya está determinado. El campo magnético, lo que podemos determinar, fíjense, ¿qué dice Poynting? Que el vector resultante, ¿no es cierto?, nos determina la dirección de propagación de la onda electromagnética. Matemáticamente, ¿qué es el vector de Poynting? Otro vector, ¿no es cierto? Y el módulo de ese vector nos da la potencia. Y si lo sacamos el valor medio, la potencia media. Y la dirección del vector resultante, matemáticamente, nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Esto ya es, digamos, una dirección física, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta era el inciso A, como lo marca aquí, ¿no es cierto? La respuesta correcta es, nos proporciona, digamos, el vector de Poynting, uno de los resultados del vector de Poynting es la dirección de propagación de la onda electromagnética. Seguimos. Seguimos. La otra pregunta es la impedancia del medio en el que se propaga la onda electromagnética es menor ¿cuándo? Ahorita lo analizamos. A ver, vamos a ir desechando primero, ¿no? No depende del campo eléctrico, no depende de la frecuencia, entonces hay que analizar esto, porque la otra es ninguna de las opciones, ¿no? Cuando aumenta la permitividad. A ver, analicémoslo rápidamente, así para que esto es impedancia, ¿no? Esto es permeabilidad y esto es permitividad, ¿no? A ver, analicémoslo. Fíjense, dice, cuando aumenta la permitividad, ¿no? Veamos qué pasa.
La permitividad. Como está en el denominador, ¿qué pasa La cuando permeabilidad es la de arriba. perdón, permeabilidades. Permeabilidad. Aumenta la permeabilidad. Este es el mismo caso que el anterior, ¿no? Sí, Tiene era el razón. del otro. Aumenta la permeabilidad. Y a usted le voy a considerar, o sea, usted la permeabilidad, claro, es ninguna de las opciones. Porque aquí estamos disminuyendo, ¿no es cierto? Esto es menor, sí. Su respuesta es correcta. Un ratito le voy a modificar su nota, ¿ya? Un ratito. Bueno, sigamos, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, la otra es incorrecta, ¿ya? Entonces, esta tiene, ahorita lo vamos a ver si es 33 o 34. Esta está correcta, esta pregunta, ¿no? Esta respuesta, perdón. Y esta está bien, ¿no? La velocidad de una onda electromagnética es menor cuando aumenta la permitividad. Esto es correcto y aquí tiene, ¿cuánto? 34. Entonces, su nota es, ya lo estoy corrigiendo yo en mis notas, ¿ya? Un ratito. Su apellido es Flores, Cerrudo. Flores Juan Jesús. Perfecto. Entonces, su nota es 0, 33 y 34, ¿ya? Tiene Ya, ingeniero. 67. Ya está corregido, joven, no se preocupe, ¿ya? Ya está Muchas gracias. 67 su nota, ¿ya? Muy bien. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. No se preocupe, ¿ya? Para eso estamos, ¿no? Siempre a veces hay errorcitos, ¿no? El único que no se equivoca o el único que no comete errores es el que no hace nada, pues no, porque el que no hace nada, ¿cómo va a cometer error, no? Entonces siempre estamos expuestos a un pequeño error o a veces también, ¿no? De mayor magnitud. ¿Alguien más quiere ver los exámenes? Muy bien, entonces vamos a ver ahora, jóvenes, o sea, lo que tenemos programado. Ya lo que tenemos programado. Lo que quiero comentarles es que ayer en la mañana había una reunión en Vicerrectorado para el tema digamos, del nuevo calendario de la universidad. Ya yo estoy a la espera de eso para reformular nuestro calendario. Pero, fíjense, jóvenes, ya estamos, vamos a ver eso, aquí estamos, justamente se abrió esa ventana. Fíjense, ya estamos nosotros más o menos en esta parte del programa, ¿no? Ya estamos avanzados, jóvenes. Todo esto ya está ejecutado, ¿no es cierto? Ya está ejecutado. Incluso la evaluación teórica 2 ya está ejecutado. Y lo que nos correspondería hoy, obviamente esto está con 17 de noviembre. No, ya lo ejecutamos también, ¿no? El desarrollo del trabajo práctico 3. Entonces estaríamos más o menos aquí, ¿no? Con la consulta del trabajo práctico 2 que va a ser próximo a evaluar. No sé si va a ser la próxima semana. Yo supongo que entre hoy y mañana va a salir el nuevo calendario y yo les voy a presentar ya uno, obviamente adecuado esto al calendario de la universidad, ¿no es cierto? Porque esto se interrumpió con el paro que hubo, ¿no es cierto? Una semana y media, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a reformular, ¿está bien? Entonces, ahora ya estamos próximos, jóvenes, a dar la evaluación del trabajo práctico número 2, ¿ya? Esto es nuestra próxima actividad y yo antes de avanzar con las exposiciones, eso lo que pasa es que los que se eximen de todo, ya no van a dar las exposiciones. Por eso yo voy a esperar que digamos salga el calendario. Entonces ya la próxima actividad va a ser, no sé si va a ser esta semana que viene o la siguiente, pero eso hay que estar atentos porque yo también estoy esperando. Ayer a las 9:30 de la mañana citaron a las autoridades de las facultades, de académicas, etcétera, ¿no es cierto?, para que definan el calendario académico. Yo supongo que debe estar a punto de salir entre hoy y mañana. En base a eso vamos a hacer toda nuestra programación ya. ¿Está bien? Entonces, no sé, lo que podríamos hacer ahora es una consulta del trabajo práctico número 2, para que ya, digamos, cuando ya la próxima semana o ya cuando reajustemos el calendario, nuestra próxima actividad va a ser esa, ¿no? La evaluación del trabajo práctico número 2. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, buen día. Una consultita. Los exámenes del TP1B
Hay algunos estudiantes que, incluido mi persona, que estamos como no subido a la plataforma, pero si lo enviamos al correo, ¿eso cómo quedaría? Disculpe. No, pero usted envió al correo en el horario correspondiente y con el asunto que dice las directrices. Sí, ingeniero, en el horario correspondiente y en las directrices también está todo lo que indica del TP1B, sonido con atenuación. Pero ¿y por qué no? Pero si eso ya lo vimos, ya la clase anterior, ¿por qué no lo hizo no me lo dijo eso en esa clase? No, usted entregó las notas, creo que recién el día viernes pasado, o el 3 de diciembre entregó las notas, dijo que tenía un asunto familiar y no había podido corregir los exámenes. No, por eso. Ah, o sea, no lo revisamos esto, no hubo la consulta del trabajo práctico 1B. No, ingeniero. No, No, ingeniero. no revisamos el Ah, último ya, ya, papel. ya. No, no hay problema. Entonces, si quieren, lo analizamos, pero, a ver, voy a ver su caso de usted primero. Ya, en este caso no hay problema ya, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir. Entonces, voy a presentar las notas, a ver, lo que estamos viendo aquí. No, claro, no recuerdo. Sí, estaba de viaje, tiene razón, estaba de viaje y esa clase lo di en viaje y sí, tiene razón. A ver, entonces su apellido, por favor. Salguero de mi persona. Ya, un ratito. A ver, ¿lo están viendo ahí? No me deja reanudar. Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir. Ahora sí, a ver. Ahora creo que sí. Ahora sí lo están viendo las notas, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, aquí están todas las notas ya. Entonces lo vamos a ver. Salguero, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso de Salguero. Muy bien. Salguero, su nota, esta es no, la neta, la 1B está totalmente pendiente. ¿Ya? Eso está pendiente, o sea, esto se va a reponer de acuerdo al reglamento, eso no se preocupe. Como también, por ejemplo, de Pinto, de Paz Rodrigo, de Mendoza Luis, Mendoza Rodrigo, de Ligerón, de Juárez, todos esos se van a reponer, jóvenes. González Brandon, ¿ya? Angulo Julio, todas esas se van a reponer de acuerdo al reglamento. Ahora, yo lo revisé, por si acaso, jóvenes, yo les mandé el enunciado, las directrices están más de un mes ya, están en la plataforma y yo siempre antes de cada evaluación les envío. En la evaluación que no tenga las directrices que está perdón, la evaluación que no tenga el asunto que está en las directrices o está fuera de hora, ya está por programa. Google lo elimina automáticamente. Si alguien me lo envió con el asunto que dice ahí, nos tiene que decir LT246, espacio, primer nombre, etcétera. Si alguien me lo envió correctamente en el horario, envíeme al grupo una imagen del correo que me envió a esa hora y yo lo tendré que volver a revisar. ¿Está bien? Pero si no cumple eso, ya no está, ya está eliminado, jóvenes. ¿Está bien? Y repito, eso solamente es para casos de emergencia, ¿no es cierto? En caso de que haya algún problema en la plataforma. Pero de todas maneras, fíjense, estas notas no estamos desconociendo los errores técnicos que hay, sino que todas estas van a ser repuestas, estas notas. Así que no se preocupen, ¿ya? Eso, pero de acuerdo a reglamentación, ¿no? ¿Está bien? Si alguien, como dice, por ejemplo, Salguero, me lo envía al grupo, una imagen del correo con con el asunto que corresponda y la hora más, y tal vez yo tendré que volver a verificarlo, pero si no está con el asunto que corresponde ahí que dicen las directrices o está fuera de hora, Google lo elimina automáticamente porque yo lo programé así, ¿está bien? Porque eso es lo que corresponde, digamos, ¿no? Pero, a ver, repito, por tercera o cuarta vez, de todas maneras yo estoy suponiendo que hubo problemas técnicos y esta nota va a ser repuesta, jóvenes. Ya lo único que estoy esperando es la reglamentación. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta.
No, listo, ingeniero, le comprendí, digamos. Solo que No Google se ya preocupe, no actualmente se preocupe. no muestra el No sé, horario, solo muestra todas, la fecha. fíjense, por ejemplo, fíjense, blanco aquí, esto va a ser repuesto de blanco. Incluso hay algunos, fíjense aquí lo mismo, fíjense Luisaga también, por ejemplo, ¿ve? Luisaga, por ejemplo, en la primera evaluación teórica contestó 2 y la otra está sin contestar. Todo eso está pendiente, absolutamente todo. Mendoza, Rodrigo, también fíjense, las 3, estas se van a reponer y su evaluación del trabajo práctico 1B también. Todo eso, lo que está en el espacio en blanco, lo mismo. Irala, Luis, fíjense, tiene los dos bien, pero no respondió una. Eso, yo estoy suponiendo que hubo fallas técnicas y todo eso va a ser repuesta esas notas, jóvenes. No se preocupen, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta más. En el chat está preguntando Aníbal Chávez que quería ver su examen, Muy bien. ¿De qué examen? el ¿El último que último? dimos. El último, ¿no? Ya, muy bien. Chávez, Aníbal. Chávez, Aníbal. A ver, dice, como resultado del vector de Poynting podemos determinar la dirección de propagación de la onda electromagnética, lo que explicamos hace rato. Eso está correcto y tiene una calificación de 33. Muy bien. Ahora dice, la velocidad de una onda electromagnética, esto parece que, a ver, lo vamos a analizar esto, porque esta es creo que la que está en entredicho, ¿no? La velocidad de una onda electromagnética es mayor cuando esta era, ¿no? Esta es correcta, me parece. Sí. A ver, lo Mm, analizamos rápidamente. está bien la A, Inge. La A es, ¿no? Sí, sí. No. Ah, no. Claro, es velocidad, tiene razón. Cuando es impedancia, sí, esto es correcto, es la A. Eso es correcto, es la A. Claro, porque es esto, pues, ¿no? Es velocidad igual a 1 sobre la permitividad por la permeabilidad, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, fíjense, cuando dice disminuye la permeabilidad y va a aumentar esto, pues no, porque aquí está, dice disminuye, ¿no es cierto? Y aquí dice aumenta o es mayor la velocidad, es la A, como dice aquí, ¿no? Como dice aquí, pues, está bien, ya, entonces esa es incorrecta, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Y la última que dice, la impedancia de un medio en el que se propaga la onda electromagnética depende de qué, no depende de la frecuencia. Esta es la que tengo que corregirla, ¿no? Esto no depende de la frecuencia, ¿no? No depende de la frecuencia, no depende del campo eléctrico. En realidad dependía de esto, repito, pero este es un error, no es un error, sino que la plataforma no lo reconoce el alfabeto griego. En todo caso, fíjense, esto es eh, la permitividad, ¿no? Por sus unidades, pues aquí está, las unidades es faradio sobre metro, permitividad, ¿no? Ahora, si en esta pregunta alguien haya puesto ninguna de las opciones, yo lo voy a considerar. No lo voy a poner como bien, porque tampoco está correctamente bien, pero lo voy a dejar pendiente para que se reponga la nota con, ya veremos, ¿no es cierto?, con otra evaluación, etcétera. ¿Está bien? Pero aquí la respuesta correcta era esa, ¿no? Pero como hubo un errorcito, digamos, en la conversión del alfabeto griego, ¿no es cierto?, no lo pudo traducir aquí a la plataforma, entonces, si me ponían ninguna de las opciones, yo lo podía considerar, ¿no? Para reponer la nota. ¿Está bien? Pero como lo puso frecuencia, nada. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. No sé si, si hay alguna consulta sobre la evaluación o perdón, claro, sobre el trabajo práctico número 2, digamos, ¿no? Que va a ser lo próximo que vamos a evaluar. ¿Hay alguna pregunta?
Una consultita, ingeniero. Sí. Creo que ya lo había repetido usted, pero no me quedó claro. Los prácticos que estamos haciendo no tienen fecha de presentación, ¿correcto? No, 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 no. O sea, se califica el trabajo práctico, pero se califica con la evaluación, ¿ya? Con la evaluación, o sea, lo que calificamos eso, así lo Ujú. estamos calificando, ¿ya? Si quieren, lo presentan en el día de la consulta, le ponemos visto bueno o hay que corregir esto, pero no tiene calificación. Eso lo dije el primer día de clases, ¿no? Cuando presentamos el programa analítico, ¿ya? Por Ya, razones obvias, perfecto. ¿no? Yo tuve, ¿ya? Entonces, digamos, directamente es con la evaluación, ¿no? Obviamente hay que desarrollarlo, está en el tutorial, está el enunciado en la plataforma, ya tenemos la base teórica, lo desarrollamos en clases la mitad, ¿no es cierto? Hacemos consulta antes de la evaluación y después recién se evalúa. Y eso es lo que vale, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Listo, jóvenes, ya entonces yo estoy esperando, yo pensé antes de que entremos a clase, yo tenía la esperanza ya de que haya salido el nuevo calendario. Repito, ayer a las 9:30 de la mañana se reunieron el vicerrector y las autoridades académicas para reformular el calendario. Entonces, en base a eso, ya les voy a presentar nuestro calendario para finalizar el semestre. ¿Está bien? Pero de todas maneras, nuestra próxima actividad es la evaluación del trabajo práctico 2, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ya reprogramar con el calendario, ¿ya? Entonces, vamos a estar atentos. Repito, ¿no? Ya podríamos estar avanzando en el tema de exposiciones, eso, pero yo normalmente, el que está eximido, ya directamente ya va a tener su nota final con todas sus participaciones y todo, y es optativo ya, porque la exhibición tampoco es obligatoria. El que quiere se exime. Entonces, el que opta se exime, pero ya van a tener la opción, entonces ya para que los que estén eximidos ya puedan, digamos, optar por dar las exposiciones, hacer trabajos de exposición o no. Entonces, en base a eso ya vamos a planificar, ¿no es cierto?, la cantidad de alumnos que sean, vamos a dividir en grupos, vamos a asignar los temas, etcétera. ¿Está bien? Eso es, jóvenes, entonces. Todo por Ingeniero, hoy. Sí, sí lo escucho. una consulta. En el práctico 2, al momento de utilizar las ecuaciones, ¿se puede usar cualquiera de las ya vistas anteriormente en clase? Cualquiera, cualquiera. Lo voy a volver a poner, aquí está, pues no, aquí está. Cualquiera, fíjese. Bueno, aquí le estamos poniendo como seno, ¿no? Y no hay antes, no. Aquí está, pues no. No, 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 aquí no. Claro, como cualquiera. Fíjese, aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo estamos poniendo en función del número de onda y velocidad, ¿no es cierto? Pero también lo podemos poner, fíjense, en función del número de onda y la frecuencia angular. Lo podemos poner en función de la longitud de onda y otra ecuación y periodo. Y así pueden haber varias ecuaciones y todas las ecuaciones son exactamente las mismas porque digamos solamente estamos representando en función de otros parámetros que son constantes. ¿Está bien? Lo mismo. Fíjense, se puede representar en función de... Ingeniero, Sí, sí una lo escucho. consulta con respecto a la pregunta 6 del práctico 2. La pregunta 6. Sí, Esta. dice la permitividad relativa. Ah, ya, 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 ya. ¿Dónde? En esta, en la pregunta eh, 6. Ah, ya, 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 sí, ya. A eso no les di, ¿no? Pero jóvenes, ahora sí les voy a dar. Bien que me haya hecho la pregunta. Fíjense, esto es jóvenes, pero está eso en el texto guía, está, ¿no? Fíjense, le voy a poner así permitividad relativa, por ejemplo, y permeabilidad relativa también. Estas son las relativas, ¿no? Relativas.
¿Qué son? Fíjese, es la permitividad del medio en el que se propaga con respecto a la del vacío. En este caso es 8.85 por 10 a la menos 12, ¿no? Faradios sobre metro. La permeabilidad relativa es igual a la permeabilidad del medio en el que, perdón, la permeabilidad del medio en el que se propaga la onda electromagnética sobre la permeabilidad del vacío, que vale 4pi por 10 a la menos 4, creo, ¿no? Henry sobre metro. Eso es. ¿Ya? Nada más. Y lo voy a aclarar aquí. Lo voy a aclarar que esta y esta son las del vacío. Vacío o aire, ¿no? Es lo mismo. Son muy próximas, ¿no? Por eso es que nosotros consideramos. Entonces, esto es del vacío. Y con mucha aproximación del aire. Eso es. Es sencillo, o sea, ese es lo relativo, ¿no? Obviamente esto no tiene unidad, ¿no? Porque sería faradio sobre metro, sobre faradio sobre metro, amper sobre metro, sobre, perdón. Claro, así pues, ¿no? Faradio sobre metro y faradio sobre metro. Sin unidad sería lo relativo, por eso es relativo. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? El otro sería Henry sobre metro, ¿no? La permeabilidad. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Muy bien, si no hay más preguntas, jóvenes, hasta la próxima clase. Ya, yo les voy a enviar, si no sale el calendario, les voy a seguir enviando, pues, cuál va a ser el avance, etcétera, así como semanal, digamos, ¿no? Pero si ya sale el calendario de la universidad, yo voy a reformular para ya finalizar el semestre, ya va a ser como un cronograma ya. Tal semana, tal día, tal hora vamos a tener tal actividad así hasta finalizar el semestre, ¿no? Muy bien, eso es todo por hoy, jóvenes. Hasta la próxima semana, hasta la próxima clase. Listo, Inge, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien.